place recibir aquí a dos expertos en asuntos sísmicos, de lo que vamos a hablar. Son ellos Héctor O'Reilly y Carlos Javier, ambos miembros de la Sociedad Dominicana de Sismología e Ingeniería. Bueno, nosotros estamos en la ruta de los huracanes, pero dicen que también somos un país sísmico. ¿Es cierto eso? Claro. Sí. ¿Qué eso significa? Ingenieros, bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, Buenos días. muchas gracias por la participación aquí en este tan visto programa y que somos amigos de hace mucho tiempo. Muchos años que han venido ustedes aquí. Vamos, Oliver casi ingeniero, sí. Sí, claro. Yo soy casi experto en la ingeniería antisísmica. Bueno, pues siempre nos han acogido con mucho orgullo para nosotros el que nos dejen participar y hablar a la población de los problemas sísmicos. Evidentemente, además de los huracanes, estamos en la ruta de los huracanes, este país también, por desgracia, tiene características sísmicas que hacen que se ocurran terremotos, que han ocurrido desde que tenemos noción e historia y seguirán ocurriendo, ya que la localización de la isla en la corteza terrestre está en el borde de la placa del Caribe y todos los bordes de placa son sitios donde se producen eventos sísmicos importantes. Recuérdense que en el 1946 en el país hubo un terremoto magnitud 8.1. Gracias a Dios, vamos a decir que en esa época no había esta cantidad de construcciones y infraestructura que existen hoy día y por tanto los daños, aunque fueron Ni la cuantiosos, masificación, porque la población debería ser 2 millones, en el 46, 2 millones y medio, cuando mucho. cuando mucho, yo creo que no llegaba a los 2 millones. No llegaba a los 2 millones. No y medio. llegaba a los 2 millones. No. Hoy día ya tenemos 8 millones de habitantes, con lo cual, y edificios ya altos, edificios ya que tienen 30 y hasta 40 pisos, y además la densidad de construcción que se ha edificado en el país. No solamente los edificios que vemos, que son los que más se notan, sino toda esa gran cantidad de construcción que se ha hecho de manera espontánea por la población, sin ningún criterio técnico y sin la utilización de profesionales con malos materiales, con mala distribución, en sitios muy vulnerables, cañadas, en bordes de ríos, en zonas de montaña. Un ejemplo palpable de eso, aquí mismo en la ciudad, si usted va y ve la Loma del Chivo, ahí cuando uno está saliendo por la 6 de noviembre se da cuenta del hacinamiento que hay y las condiciones de esas estructuras que tienen una vulnerabilidad muy, muy alta. Esas son zonas marginales, pero en el centro de la ciudad ha crecido hacia arriba en los últimos años. Tenemos muchas torres, muchos edificios elevados. Esos edificios sí se han construido con las indicaciones adecuadas desde el punto de vista sísmico, Bueno, para resistir. Mira, lo que te podemos decir, que gracias a nuestra sociedad, la Sociedad Dominicana de Sismología y Ingeniería Sísmica, desde el 1979 se cuenta en el país con un código sísmico adaptado a las condiciones científicas y actualizado, que se actualizó en el 2011. De manera que ese código, si se sigue correctamente... ¿Y se cumple el código? Yo digo, si se sigue correctamente el diseño y en la construcción se toman los cuidados necesarios, las construcciones resultantes deben ser seguras. Ahora, no quiere decir que el código se sigue correctamente y no quiere decir que la construcción se haga perfectamente como dicen las normas que deben realizarse. ¿Quién es el encargado de vigilar porque se observen las normas antisísmicas en los edificios? Realmente, y hay capacidad instalada en esos organismos para dar ese seguimiento. Bueno, la institución encargada de darle seguimiento es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que tiene una oficina encargada especial para la aprobación de los proyectos de ingeniería. Evidentemente. Pero esa misma es la que tiene que ver, lo antisísmico se va en todos los demás, o hay uno específico para lo sísmico. No, porque hay el departamento de edificaciones y ese departamento de edificaciones tiene la oficina de tramitación de planos, donde todos los proyectos deben someterse a esa dependencia y la dependencia tiene una serie de técnicos que verifican. Pero uno tiene experiencia, por ejemplo, yo vivo en una torre que cuando
tuvimos alguna dificultad, no sísmica ni estructural, pero sí que hubo que llevar los papeles. Nosotros, esa torre en pleno Naco no llenó, nunca tuvo aprobación de los planos. No estaban aprobados, pero la torre terminó y nosotros vivimos en ella. Sí, es posible, y es posible. Lo que la gente dice que una construcción ilegal debía ser sometida, pero evidentemente que usted sabe que en el país esas normas se han violado durante mucho tiempo. Actualmente existe un poco más de control y están haciendo más esfuerzos porque se cumplan. Sin embargo, del dicho al hecho siempre hay un trecho. Lamentablemente, los ingenieros y promotores que hacen ese tipo de cosas están jugando con fuego. Y, por ejemplo, podemos ver lo que ocurrió en México. En México se detecta dentro de la revisión de los edificios que colapsaron y los edificios dañados, que una gran cantidad de los edificios no estaban aprobados por las instituciones oficiales. Sin embargo, colapsaron. ¿Por qué nosotros tenemos ese espíritu para violar las normas? Y parece que no es propio solo de los dominicanos, pero aquí parece que es muy grave eso. Ustedes, por ejemplo, uno se pone a observar las torres y no hay una norma que establece que tienen que tener una escalera de emergencia exterior. Claro. Pero uno ve las torres y la mayoría de las torres nuevas no la tienen. Sí, lo que pasa es que han habido cambios en la regulación del tipo de escalera que se utilizaba. Anteriormente se utilizaba una escalera en espiral, que es bastante peligrosa. Sí, ¿y ahora qué? Y ahora están utilizando la escalera convencional, la escalera que todos conocemos. Realmente, el Ministerio de Obras Públicas, en el Departamento de Normas, ha creado una serie de códigos que regulan no solamente ese tipo de cosas, sino también los elementos que tienen que ver contra el incendio y ese tipo de eventos que se producen. Pero sí, realmente es algo preocupante porque también desde el punto de vista de incendios, están preparados las entidades, los bomberos para poder sofocar o sacar a las personas que se encuentren en pisos altos en esos edificios. Eso es lo que hay que pensar, es algo que es preocupante. Pero estamos en el camino, o sea, entendemos que somos un país que vamos en el camino de mejorar nuestras actividades, nuestros códigos, y en un momento tendremos que llegar a conclusiones que favorezcan la... Pero esas escaleras que usted dice que no son espirales ahora, sino convencionales, pero uno no la ve. Bueno, realmente es algo que se puede uno, según la visual donde uno esté, cuando pase por el lugar donde está el edificio, a veces están en lugares donde uno no la puede ver a simple vista, hay que buscarla. Hay otras que se ven muy fácilmente, pero es algo que resisten las escaleras. Resisten, sí. Pero hay muchas torres que no la tienen también. Bueno, ya eso cae dentro de las construcciones que tienen cierto grado de ilegalidad. Y son muchas las que tienen cierto grado de ilegalidad, porque... Bueno, realmente el problema de nosotros en lo que son las torres, el porcentaje no es tan alto. La ilegalidad está en esas zonas donde se construye de manera acelerada y sin ningún criterio de ingeniería, donde existen cañadas, como dijo Héctor, donde existen, por ejemplo, cuando uno viene a la 6 de noviembre, uno entra y ve esas casas que están prácticamente en las zonas donde existen esas laderas. Bueno, la gente piensa que solamente están en riesgo los grandes edificios, pero parece que no. Ustedes explíquenle a los televidentes cómo depende del suelo, el tipo de suelo, que puede ser que una casa de 2 plantas sea tan tumba como un edificio de 20, ¿verdad? Bueno, pero eso lo vimos en Haití. Si vamos al caso de Haití, donde colapsaron muchas viviendas de un solo nivel, muchísimo. En Haití, Puerto Príncipe y la zona sur fue prácticamente devastada. Y ahí las construcciones son pequeñas. Sí. En Puerto Príncipe eran 2 y 3 niveles, 4 niveles lo más. Pero la mayoría de las viviendas de un solo nivel también colapsaron. O sea que, y tenemos un caso aquí en Puerto Plata. Cuando el sismo del 2003 en Puerto Plata, hubo colapso de viviendas, hubo colapso de escuelas,
hubo colapso de edificios de un solo piso. Estábamos hablando de un sismo... Un sismo pequeño, Pequeño. muy moderado. Espérate, de 6.5. No, 6.1, pero 6.1. además fue en la costa, un sismo de subducción Sí. bastante lejano. O sea que Ese 6.1, la diferencia con el del 46, que es de 2 puntos, ¿no? sí, pero ¿qué es lo que 2 puntos? ¿Qué magnitud significa de quiere- diferencia? Explícale eso al televidente. significa 1000 veces más pequeño que el sismo del 2 puntos es 46. 1000 veces, Sí. un punto es 500 veces más. 100 veces. Un punto es 100 exponencial. veces. Porque es exponencial. Y entonces 2 puntos No, es, 1000 veces. 1000 o veces. sea, se Wow. multiplica otra vez Por 100. Ya. Quiere decir que, imagínense ustedes lo que 1000 significa veces más fuerte que uno de 8 que uno de 6. que uno de 6. Enero, Imagínense lo que hay- significaría eso. Después de lo de Haití, como que se prendió el bombillito Sí, y la alerta, ¿verdad? sí. Y aquí organismos internacionales como el PNUD comenzaron a incentivar la capacitación, la prevención, e invertir, inclusive a aportar fondos para que el país se preparara. Y se habla de un plan sísmico nacional o antisísmico, que debió tener soportes en los pueblos. ¿Qué ha pasado con eso? No, la verdad es que se han hecho una serie de estudios y de acciones tendentes a que se genere en la población y en los técnicos la utilización de los nuevos códigos. Si una cosa ha hecho Sodosísmica, y Juan Bolívar es testigo, en estos 40 años que cumplimos este año, es que se ha creado en el país una conciencia de que vivimos en una zona sísmica. Fíjate cómo tú estás enterado del problema, conoces, todo el mundo entiende que hay sismos en el país y que hay que protegerse. Una condición que hace 40 años nadie ni siquiera hablaba de eso. Pero todo el mundo lo entiende. Yo- ingeniero. Todo el mundo entiende que hay terremotos en el país, todo el mundo entiende que hay que cuidarse, todo el mundo entiende que cuando va a comprar un apartamento, lo primero que pregunta es si está preparado para terremotos. Y hay una situación real. Los bancos que van a Financiar. financiar una edificación necesitan que tenga una aprobación de plano. Y esa aprobación de Sí, plano pero el edificio conlleva... mío no tenía la aprobación y tuvo fue el financiado. financiamiento de un banco. Bueno, pero eso debe hacer bastante tiempo. Porque, Sí. no, estamos hablando de, eso fue una construcción del 2003, 2004. Bueno, no debía haber ocurrido, No, entiendo no yo. debía, pero justamente ahí hubo una serie de complicaciones, los dueños tuvimos que concluir el edificio, porque además el constructor no lo concluyó nunca. Ya, bueno, pero eso fue un Pero caso Y otra especial. entonces, bueno, pero ahí por eso que nosotros tropezamos con todos esos problemas. Y cuando íbamos a dar determinados pasos, resulta que no tenía, pero cuando fuimos en el banco financiador, no tenían el plano, ahí que empezaron por los Eso planos. es bastante irregular esa situación. ¿Eh? Es muy irregular. Otra cosa, Juan Bolívar, y que sí también hay que ponerle caso. Nosotros hemos tenido la oportunidad de revisar edificaciones. Revisarlo porque propietarios entienden que el edificio ha tenido algún problemita, alguna cosa, o sencillamente bancos e instituciones que quieren saber si sus edificios están seguros. Y hemos tenido la oportunidad de hacer evaluaciones de edificios. Y sí hemos visto en la evaluación de edificios casos muy disímiles. Hay edificios en que están perfectamente hechos y no solamente el diseño del edificio, sino que cuando sacamos núcleos de la estructura, revisamos el acero, haciendo estudios especiales con equipos de diagnóstico y como si fueran radiografías de la estructura, tienen el acero adecuado, la resistencia adecuada, etc. Sin embargo, hay otros edificios en los cuales hay a veces diferencia con los planos porque se ha construido, se han hecho modificaciones que no aparecen en los planos. Y algunos edificios y estructuras tienen en sus materiales resistencias deficientes. Lo que y los quiere cuales decir han que tenido- registrar el plano no es suficiente, sino que hay que darle seguimiento a que después se ejecute ese plano. Exactamente. Y esa es una parte que, Y- que evidentemente, a pesar de que el ministerio está haciendo esfuerzos, pero tener inspectores para el país completo es sumamente complejo. Bueno, dentro del plan a que yo hice referencia, se levantó en base a un diagnóstico también de lo que teníamos. Se había detectado que había muchos edificios públicos, incluyendo hospitales y escuelas, que no resistirían
Sí, realmente. la embestida de un terremoto. Sí. Lo que hemos estado viendo en los últimos tiempos es que el Estado ha invertido en infraestructura hospitalaria, pero generalmente lo que se está haciendo es remodelar hospitales muy viejos. ¿No implica eso algún nivel de peligro? Bueno, realmente el Estado tiene una institución que se llama UNESBI, que es la encargada de hacer las evaluaciones de las edificaciones gubernamentales, determinar los puntos débiles de esas estructuras. Han hecho un trabajo muy bueno, han detectado muchos aspectos que no son, que ya están fuera de códigos, y se han hecho algunos trabajos de reforzamiento. Por ejemplo, en las escuelas, anteriormente las escuelas se construían con lo que nosotros llamamos columna corta. El problema de columna corta, aquella columna que está cerca de una ventana y con un muro abajo. Eso realmente es totalmente inapropiado, ya eso se conoce, la institución, las escuelas han detectado eso y han corregido algunas estructuras de ese tipo. Bueno, ustedes saben que la comisión que se creó a raíz del terremoto de Puerto Plata del 2003 concluyó en que la mayoría de las escuelas dominicanas necesitaban reforzamiento, que no habían sido construidas con criterios antisísmicos. Sí, lamentablemente es cierto. Se ha avanzado en esas recomendaciones de que se reforzaran, porque las escuelas son lugares donde albergan miles de niños y un terremoto en horas laborables, como ocurrió en Puerto Plata, por suerte fue en la madrugada. Correcto. Que de haber sido en horas laborables, la tragedia hubiera sido grande, puesto que se cayeron las escuelas. Es decir, ¿hay algún paso de avance? No, en las edificaciones escolares que existían en esa época, ninguna ha sido reforzada. Ninguna. O sea que el informe se quedó ahí en un informe. Se quedó en un informe y una de las quejas es de UNESBI. Que lo presidió nuestro amigo, el presidente, uno de los fundadores de la Sociedad de Ingeniería Sísmica, don Rafael Coromina Pepín, presidió esa comisión. Exacto. Bueno, pues... Murió hace 2 años nada más, ¿verdad? Sí, 2 o 3 años. 2 años. Lamentablemente todavía no se ha podido hacer en ninguna escuela de las existentes, un retrofit, o sea, una readecuación de la estructura. Y eso es una espada de Damocles que está ahí. Evidentemente, el día que haya un evento, muchas escuelas sufrirán. De hecho, con el sismo de Haití, que fue un sismo sumamente lejano, ¿sufrieron algo? Muchas escuelas sufrieron daño que no debieron ni siquiera haberse enterado, porque tienen un esquema, un diseño estructural que es completamente inadecuado. En Puerto Plata sé que se hizo un plan. Se hizo un plan, pero del dicho al hecho, como dije aquella vez, hay mucho trecho. No se ha reforzado. Y en Santiago se estaba... Lo que pasa es que eso no se inaugura, los gobiernos no van a meter dinero para reforzar la base de una escuela, si no la van a poder inaugurar. Van a inaugurar una cosa que no se ve. Claro, inclusive a nivel hospitalario, hay muchos hospitales que se están remodelando y que se están... bueno, eran las escuelas y los hospitales y los cuarteles. Sí, pero los 3 lugares de concentración pública. Hay otras obras que nosotros utilizamos mucho, que son las presas. Las presas. Las presas también hay que ponerle cuidado. Por ejemplo, nosotros recientemente participamos en un estudio para determinar las deficiencias estructurales que puedan existir en muchas de las presas que tenemos aquí. Y aparecieron algunas cositas que merecen, cositas. Sí, que merecen, digo cositas, pero no quiero tampoco... Para no causar pero hay que tratar de ver qué vamos a hacer. Porque ¿y se le sometió a los organismos correspondientes? Sí, se sometió al INDRI. Por ejemplo, ¿a qué presa tendría? Bueno, realmente en la zona norte del país, donde está la presa de Tavera, el contraembalse de Monción, que están en una zona bastante amenazada. De una zona más cercana a la falla, a la unión de la placa de América del Norte con la del Caribe. Necesitan una atención especial. Se necesita que se... Y que están arriba de ciudades importantes. Exactamente. Entonces tenemos que poner un poquito, no solamente los edificios. Enero, usted iba a hablar de los hospitales. Sí, yo decía que muchos de los hospitales que se están remodelando es remodelación. O sea... remozando, cambiándole pisos, cambiándole cosas, mejorando los quirófanos,
mejorando las áreas, pero eso es simplemente desde el punto de vista funcional. Ahora, desde el punto de vista estructural, a esos hospitales no se le está haciendo ninguna ¿Y no se ha evaluación. aprovechado la circunstancia de esa remodelación para incluir, por ejemplo, esos reforzamientos? ¿O es que tanto dinero que se requiere para reforzar una estructura? Realmente no. Realmente el dinero que se requiere para reforzar una estructura, en relación al costo de la estructura, eso no pasa del 10, del 10, 15% del costo de la estructura. Pero además hay quienes han recomendado dentro del mismo sector salud de que en vez de reconstruir algunos hospitales muy viejos, vale la pena mejor hacerlo nuevo en otro lugar, y sobre todo cuando hay inversiones tan altas como la que se hizo en el Darío Contreras o como la que se está haciendo ahora en la llamada ciudad sanitaria Luis Aybar, que es multimillonaria. Yo soy, como yo vivo en un país pobre, aunque la gente aquí supone que vivimos en un país millonario, yo soy siempre un poco negado al asunto de demoler cosas. Yo pienso que tenemos tecnología suficiente y conocimiento suficiente como para poder adecuar la mayoría de los hospitales y la mayoría de las estructuras existentes. Y si tenemos esa posibilidad, yo pienso que siempre es mejor adecuar esos hospitales, adecuar sus estructuras, adecuar las escuelas, muchas veces haciendo muy poca cosa y haciéndolas seguras. Y no tener que construir un edificio, todo un edificio nuevo. Este año hay un crecimiento de la actividad sísmica en la isla, y yo quiero que ustedes me digan si eso es bueno o es malo. Yo creo que tiene cosas buenas y cosas malas, porque el Observatorio Sismológico del Politécnico Loyola de San Cristóbal ha diagnosticado, nos ha mandado su informe cada mes últimamente. No hemos recibido el último, que debió haberse producido ahora en los primeros días de octubre, si es que a lo mejor ya salió. Sí, ya salió. El anterior de septiembre registraba un incremento de esta manera de los eventos sísmicos. En abril, 67, en mayo, 76, en junio, 83, en julio, 130, en agosto, 132. No tenemos todavía el balance de septiembre, pero eso quiere decir que había crecido entre abril y agosto un 100% el número de eventos sísmicos que registraron los aparatos de ese observatorio. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Bueno, en 4 meses, entre abril, no, en 5 meses, eso entre está, abril eso está por, y agosto. Eso realmente, para referirse a esos datos, como ellos lo presentan, es bueno también establecer cuáles fueron las zonas sísmicas que tienen mayor actividad. Realmente, como te digo, las cosas buenas. Lo bueno no es la que liberación de la libere energía. Exactamente. Eso es lo bueno. Que se libere la energía, porque si no se Que libera muchos la energía, pequeños sismos van liberando pequeñas partículas ahora, de energía. hay que ver de qué magnitud son esos terremotos, Sí. porque como ustedes saben, existe lo que se llaman los sismos premonitores, Sí. los sismos que no son premonitores, que son después del grande, pero sí es algo que nos lleva a interesarnos de una manera técnica en el tema. Realmente los estudios de amenaza sísmica que hicieron mis profesores, porque él fue uno de mis profesores, ellos saben que existe una probabilidad de que ocurra un terremoto de cierta magnitud en una zona ya más amenazada, que tiene... Estamos ya prácticamente, ¿no?, en un tiempo donde puede producirse un terremoto de gran magnitud. Sí. Sin embargo, estos datos son importantes porque nosotros tenemos la posibilidad de centrarnos en áreas sísmicas que entendemos que están, porque las placas tectónicas son elementos que es como si fuese un tirapiedra, ¿no? O sea, cuando uno era muchacho que jugaba con un tirapiedra, cuando eso se tensa, se van formando rompimientos en la gomita hasta que viene el rompimiento total. Eso es lo que pasa con las fallas tectónicas. Y dice el informe que el 69% ocurrió a menos de 33 kilómetros de profundidad y 12.9 entre 33 y 70 kilómetros, y el 17.4 fue localizado con profundidad de entre 70 y 150 kilómetros. O sea que casi más de la 2/3 parte
fueron a profundidad de menores a 33 kilómetros. Sí, lo de la profundidad de los terremotos depende del tipo de falla que la esté produciendo. Esos sismos profundos normalmente son en la zona de subducción, en el Mar Caribe o en el Canal de la Mona, donde son sismos muy profundos. Los superficiales son en las fallas ya locales, internas del país. Ahora, el que haya más o menos sismo, eso es normal. Lo que está diciendo eso también, que Loyola ha ido aumentando la cantidad de estaciones que tiene y está cubriendo el país de una manera más completa. Y evidentemente, en la medida que su red se ha ido extendiendo, pues tiene ya casi el país completo y por tanto, sí, pero va a ir registrando. Entre abril y agosto solamente fueron 4 meses. Sí, pero ha instalado. Se duplicó. Sí, pero ha instalado nuevas estaciones. En esos meses, nada más. Han instalado nuevas estaciones y esas nuevas estaciones. Pasa lo mismo con la UAS, el Instituto Sismológico de la UAS. No, el Instituto Sismológico de la UAS tiene sus estaciones de hace mucho tiempo. Suficiente. Tiene suficiente. A veces siempre hay alguna fuera de servicio, pero en términos generales está tomando datos. El Loyola está haciendo un trabajo inmejorable porque no es solamente que está detectando los sismos, sino que lo va analizando y lo va publicando. Y esa información es una información pública muy valiosa, sí. Porque ha habido veces en que la misma sociedad ha necesitado informes para hacer estudios y lamentablemente en la UAS no lo ha podido conseguir. Entonces, Loyola está haciendo esa actividad y la está haciendo de manera gratuita y abierta al público, lo cual a nosotros, como interesados en el tema, pues nos sirva para poder hacer los análisis correspondientes de sismo. Sí, de acuerdo a todos los datos estadísticos, ya debió haber ocurrido un sismo muy importante en el país. En las islas, claro. Bueno, pero ¿cómo así? Hubo uno en Haití, el Sí. de 7.1, pero por ejemplo hay zonas donde tenemos muchísimos años sin que ocurran eventos, sobre todo en la zona norte, en la zona central del país, la cordillera septentrional, que es una falla muy, muy grande, que tiene 3 características diferenciadas. Nosotros debemos tener ahí por lo menos 100 años que no se produce un sismo importante. Eso abarca las provincias de Puerto Plata, Santiago, Salcedo, San Francisco Macorís. Pasa por el norte de Moca. El norte de Moca. Se mete por Cotuí y cruza por la Bahía de Samaná. Y cruza la Bahía de Samaná. Exactamente. O sea que un evento importante ahí, magnitud 7. Desde Manzanillo hace un arco hacia el sur y se mete se por curva y sale por la Bahía de Samaná. Por la misma Bahía de Samaná sale. Ahora, un evento, eso tiene más de 100 años que no produce un sismo importante. De hecho, o sea, estamos esperando que se produzca un sismo importante ahí. Lamentablemente, si se produce un sismo magnitud 7 y algo, pues vamos a tener muchos daños. O sea, porque está muy cerca de todas las poblaciones de la zona central del país, donde hay una gran cantidad de personas. Y hay que recordar que un sismo también puede provocar un maremoto. Y No, hay zonas, lo de maremoto tiene que ser un sismo en el mar, Sí, con una exacto. característica específica. En el pero centro puede de la ocurrir. isla. Pero esta amenaza es interna. Ahora, local. Nosotros hemos hecho Santiago, esos pueblos. Sí, nosotros hemos hecho. Santiago es la principal. Sí, pero ¿qué han hecho estos pueblos? Porque lo que ustedes están planteando es de conocimiento de las autoridades. Sí, inclusive se hizo un estudio de microzonificación sísmica en Santiago hace 2 años y está publicado. Y en ese estudio, tal y como habíamos pensado nosotros, un sismo de magnitud 7 y medio en esa zona va a producir muchísimos daños. O sea, tendremos lamentablemente muchos muertos, tendremos muchos edificios caídos, tendremos muchos daños. ¿Y no hubo una regulación ya de limitar las edificaciones, sobre todo altas edificaciones hacia el norte de Santiago, justamente por eso? Bueno,
debía haber una ordenanza municipal. Y no se ha producido. Sin embargo, si tú vas a Santiago, te das cuenta que están construyendo para esa zona. Que siguen construyendo. Yo lo vi el sábado. Y siguen construyendo hacia la zona, hacia la falla. De Gurabo para arriba. Exacto, que siguen construyendo y se supone que esa zona debía tratar de desarrollar la ciudad hacia el otro sentido, no en ese sentido. Sin embargo, pues los desarrolladores, los promotores... No admiten nada. No, y siguen construyendo. Están jugando a la suerte. Exacto, exacto. Ya el sismo del 2003 destruyó carreteras y creó situaciones que todavía no se han corregido desde entonces. Sí. Sobre todo en la carretera turística hay zonas de inestabilidad porque por ahí pasa una Pero falla. es que esa carretera está atravesada por la falla geológica. Precisamente. Igual que la vieja carretera de Navarrete, Sí, Puerto Altamira, Plata. por ejemplo. Esa siempre se rompe. Eso se rompe porque la falla la cruza. Falla es, la cruza y en sitios que han tenido que dejar la carretera sin pavimento. Han tenido que dejar sin pavimento. Porque lo ponen y se rompe y evidentemente eso se va a seguir moviendo y se va a seguir rompiendo. O sea que son cosas que hay que tenerlas muy en cuenta a la hora de construir. Pero usted pavimenta y aún como no se siente, pero en unos meses empieza a cuartearse el pavimento. Sí, claro. Recuérdense que eso tenía un pavimento rígido, que era de concreto. Sí. Y entonces pues sufría más por eso, sufrían más las losas de concreto. Sí. Se pone un pavimento flexible, pues tiene menos probabilidad de que se ocurran esos daños. Pero la pregunta es, ¿están las autoridades actuando de manera correcta frente a esta posible amenaza? Yo pienso que no, que uno habla de las autoridades como si fueran lo único. Yo pienso que hay un compromiso de la población y las asociaciones de profesionales con el pueblo y con el pueblo. Sí, pero es que el Estado, cuando uno se refiere tanto al Estado, porque al Estado le corresponde la labor reguladora y supervisar, ¿verdad?, que las disposiciones legales. Pero ahí al Estado hay que suplirlo, ¿verdad? Sí, desde la sociedad. Exacto. Y entonces el ingeniero Reilly dice que aparte de esa responsabilidad del Estado, deberían de estar la de los constructores. Exacto. Y la población de en general. promotores, los ingenieros, las asociaciones de ingenieros, el CODIA, debían tener una actitud más militante en el sentido de orientar a la población y obligar. ¿Eso eleva los costos para los constructores? No se elevan los costos. Inclusive, fíjense una cosa muy interesante. Porque eso es lo que todo el mundo piensa, ¿no? Es que eso le va a elevar los costos a los constructores, quieren hacer viviendas baratas. Sí, mira, nosotros hemos hecho estudios de qué significa hacer una construcción que sea altamente resistente a los eventos sísmicos, lo mejor que se puede hacer de acuerdo al nivel tecnológico actual. Y con relación a una estructura común y corriente, el incremento en la estructura es del orden de un 15% de la estructura, pero la estructura del edificio en términos generales es un 30% del total, del costo del edificio. Solamente el 30% es estructura, el máximo, lo otro son cerramientos, pisos, aire acondicionado, instalaciones, qué sé yo. Si le aumentamos ese 10 o 12%. Al 30%. Lo que significa un aumento de un 3%. Del costo total. Del costo total del edificio. Eso es insignificante. Sí, señor. Y usted estaría completamente seguro de que su edificación no va a tener problemas. La otra cosa es edificios que se han diagnosticado en el sector privado. Yo sé de instituciones importantes que sí han pagado el reforzamiento. Sí. En los últimos años, porque ha habido esa preocupación, la hemos estado incentivando. Hay gente que no cree que no debemos hablar de estas cosas, pero es mejor que haya toma de conciencia. Hay instituciones, ustedes que están en la ingeniería, importantes que han pagado el costo de reforzar sus edificios. Nosotros tenemos una experiencia, inclusive ya la oficina privada de nosotros, donde una institución, y vamos a decir nombre, el VHD, por ejemplo, ha hecho el estudio del 90% de sus edificaciones, sí, y ha reforzado todas esas instalaciones estudiadas. De hecho, es una actitud responsable. De hecho, hubo una instalación en una provincia que nosotros recomendamos la demolición, porque en ese caso era prácticamente imposible llegar a una estructura que sea confiable y segura. Y el VHD demolió esa... ¿Ah, sí? La demolió. Y la hicieron... Y se rediseñó una nueva instalación, un nuevo edificio para albergar sus oficinas. Y entonces eso fue por ahí, por Moca o por ahí. ¿Seguro? Seguro, porque es una de las zonas más actitud responsable,
seria, sí. comprometida con el país. De hecho, las oficinas del VHD se han diseñado para que sean de uso inmediato, continuo. ¿Qué quiere decir? Que ocurre un terremoto y después que pasa el terremoto, deben quedar en condiciones de prestar servicio a la población. Y se ha hecho con esos criterios. Se ha hecho con esos criterios. ¿Hay alguna otra pero eso institución merece- así que ya creo que hay Yo instituciones creo que la extranjeras que embajada han... americana hizo algo en ese sentido. La embajada americana ha hecho. Sí, la embajada de Estados Unidos Hay particularmente. otros bancos que parte de sus instalaciones también lo han hecho. Hay clínicas y hospitales. Hay oficinas públicas, oficinas privadas de seguros que han hecho ese esfuerzo. los Sí. estudios. O sea que eso en el país va caminando por buen sendero. Y Sin usted- embargo, el gobierno, que es quien debe dar la voz, La pauta, la no quiere pauta, invertir en eso. no ha invertido en ninguna de sus oficinas públicas. Y en la la experiencia de los terremotos, la de México, tanto la de ahora como la del 85, sobre todo la del 85, cuando colapsaron miles de edificios, es que se llevaron una gran proporción de las edificaciones públicas. Bueno, Sí. pero mira, Y en mismo, Haití se fue el CCT, palacio. la oficina de telecomunicaciones en México, Sí. ahora hay que demolerla, Sí, porque hay que tuvo demolerla. daños tremendos. Y en Haití se Iniciaron- fue el iniciaron- palacio. Bueno, ustedes iban a decir, tienen un evento. Sí. A ver, rápido, porque se nos acabó el Sí, tiempo. no, lo que queremos es, como Sodosísmica cumple 40 años de fundada y ha llenado toda una labor que la tiene muy en cuenta todo el mundo, queremos hacer la celebración de esos 40 años. Y para eso vamos a hacer un evento internacional donde va a venir el doctor José Restrepo, es colombiano y es profesor en la Universidad de San Diego y fue diseñador de una de las mesas vibrantes de ensayo, la más grande del mundo, en que se ensayan edificios a escala natural de hasta 5 y 10 pisos. O sea, se construye un edificio de 10 pisos a escala natural y se ensaya. Él va a venir a dar unas conferencias magistrales y va a haber otra conferencia de profesionales dominicanos. Ese evento se va a celebrar a fin del mes de noviembre. ¿Y a quién convocan ustedes? ¿A los ingenieros Nosotros y convocamos diseñadores? a toda arquitectos, la sociedad. A toda la sociedad, ingenieros, arquitectos, promotores, Ministerio, funcionarios a todos los del funcionarios gobierno, estatales todo y el al mundo. público en general, Y es porque va a ser gratis. abierto. Todavía no tienen la fecha exacta. Tenemos una fecha tentativa del 29 de noviembre. Bueno, pues ahí estaremos con ustedes para darle seguimiento a ese evento internacional importante y darle seguimiento a los esfuerzos de la Sociedad Dominicana de Ingeniería Sísmica, Sodosísmica, que a lo largo de los años ha venido creando una base de preocupación sobre la necesidad de prevenir sismos en el país. Muchas gracias a los ingenieros Héctor O'Reilly y Carlos Javier, dirigentes de la Sociedad Dominicana de Ingeniería Sísmica, por la comparecencia de esta mañana. A continuación vamos a conversar sobre otra ingeniería, que es la de trasplante. Y aquí tenemos al doctor Fernando Morales Villini para eso. Muchas gracias.